a new strain of virus has brought the world to its knees. Some countries are managing to protect the public. Others are failing. We're at war. This is serious. Take it seriously. Wuhan will win. Hubei will win. China will win. COVID. Parce, estoy mamado de escuchar eso. Un acontecimiento inesperado que a todos nos ha cambiado la vida de alguna u otra manera, incluso hasta Luke. A algunos para bien y a otros lastimosamente para mal. Y es que así como en cualquier otro suceso de la vida, ante las adversidades, muchos han hecho las cosas mejores que otros. Y de eso precisamente hablaremos hoy. Australia COVID-0. Australia, sin duda alguna, ha sido uno de los países que mejor ha enfrentado esta pandemia que tristemente ha golpeado el mundo. Al momento de grabar este video, el país ha reportado 27.672 casos positivos, con 25.576 personas totalmente recuperadas y tan solo 907 muertos. Es irónico hablar de tan solo cuando estamos hablando de cerca de 1.000 personas que han perdido la vida, pero es que si miramos las cifras globales, estamos hablando de cerca de 1.200.000 decesos a causa del COVID. Hoy el país ha reportado tan solo 7 casos nuevos en las últimas 24 horas, teniendo 94 casos activos, tan solo 19 personas hospitalizadas y se han tomado cerca de 39.000 pruebas. El panorama es más que favorable si comparamos a Australia contra otras potencias mundiales como Estados Unidos, que recientemente ha reportado cerca de 120.000 nuevos casos en un solo día. Francia, en su caso, ha reportado cerca de 60.000 nuevos casos, Italia 38.000 y el Reino Unido 23.000. Pero, ¿cómo ha hecho Australia esto? ¿Qué medidas y qué decisiones ha tomado el gobierno para llegar a estos números tan increíbles que lo posicionan como un país ejemplo ante el COVID? Respuesta rápida, lockdown y medidas gubernamentales. El primer caso de COVID en Australia se registró el 22 de enero y desde entonces el Estado se ha enfrentado a esta pandemia de una manera contundente y eficaz. Es importante aclarar que cada Estado ha sido y es autónomo de tomar decisiones en su territorio. Por eso, si hacemos un análisis por cada estado que conforman Australia, vamos a encontrar diferencias en cuanto a números de casos, pruebas, muertes y restricciones. Victoria ha sido el estado más golpeado y Melbourne ha estado bajo el lockdown más largo del mundo. 111 días. 111 días de cierres de comercio, 111 días de restricciones para salir de casa, limitaciones de movilidad tanto en la ciudad como en el estado y hasta toque de queda fueron algunas de las medidas que el gobierno tomó en julio, cuando en un intento de reapertura se vieron cerca de 800 casos por día en todo Victoria. Fue solo hasta principios de noviembre cuando la ciudad ha empezado nuevamente a reabrir y a buscar una normalidad. Desde entonces, Victoria ha reportado 0 casos por día por más de una semana. Un panorama que ha llevado a las autoridades a abrir la ciudad nuevamente, volviendo a la vida no solamente el comercio, el ocio y la diversión, sino también eliminando restricciones de movilidad entre estados e incluso entre países con Nueva Zelanda. Entonces, ¿cuáles han sido esas medidas y decisiones que posicionan a Australia en este privilegiado eslabón? Pruebas. El país ha establecido centros de toma de pruebas en hospitales, centros médicos, ha establecido puntos para toma de pruebas desde el auto e incluso se ha acercado a la comunidad para tomar esos testeos. Tanto ha sido el compromiso con este tema que en Victoria se han destinado fondos para pagar a los ciudadanos que se testeen. Sí, parceros, escucharon bien. El gobierno le paga a una persona por tomarse la prueba del COVID. Son $450 que el gobierno le paga a una persona para que después de que se tome la prueba se quede en casa esperando los resultados y no haya un intento de propagación en la calle. Si la persona finalmente después del testeo sale positivo, hay $1.500 adicionales para que la persona lleve su cuarentena sin ningún reparo económico. Restricciones. Victoria ha sido el estado más afectado y con mayor número de casos y muertes. Mientras gran parte del país no ha visto restricciones severas ni ha tenido un cambio drástico en el estilo de vida, Victoria ha llegado al Stage 4. Toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, un radio de movilidad de tan solo 5 kilómetros desde casa, tanto para hacer ejercicio como para adquirir bienes esenciales, restricciones de 1 hora en la calle, cierres de colegios, universidades, instituciones educativas e incluso específicos suburbios que se veían como hotspots en la ciudad fueron algunas de las medidas tomadas en ese momento. Los habitantes de Victoria se enfrentaron a algo nunca antes visto en su historia. Bueno, aunque en realidad no es que tengan mucho. La pandemia empezó a traer sus consecuencias.
Así que llegaron las ayudas gubernamentales que buscaban apoyar a los sectores económicos y sectores sociales, incluso a los estudiantes internacionales que son pilar de la educación y de la economía de este país. Job Keeper es el programa del gobierno que busca salvar empleos durante y después de la pandemia. El programa básicamente consiste en que el gobierno paga los salarios de los empleados. Empresas registradas reciben $3.000 mensuales por cada empleado. Job Seeker es un beneficio de ayuda gubernamental para personas desempleadas y personas que por alguna condición no pueden trabajar adecuadamente. Los beneficiados de este programa pueden recibir montos desde los $816 hasta los $1.044 cada 2 semanas. Ayudas para estudiantes internacionales. Estudiantes internacionales matriculados en programas de lenguaje, vocacionales y educación superior han tenido la posibilidad de acceder a un monto único de $1.100 por parte del gobierno. Para estudiantes de TEC y universidades, el trato ha sido un poco distinto. Las instituciones han manejado estos fondos y los estudiantes han recibido montos aún más grandes de los mencionados anteriormente e incluso más de una vez. Finalmente, la Cruz Roja ha dispuesto de $800 como un pago único para personas no residentes permanentes en Australia que por alguna razón no hayan podido ser beneficiados de los programas anteriores. El camino ha sido duro, largo e incluso trágico. Pero el país hoy disfruta de beneficios y de normalidades que lastimosamente en muchos lugares del mundo no es posible. Sin embargo, no todo ha sido perfecto y color de rosa. Victoria no llegó a ser el epicentro de la pandemia en Australia porque sí. Durante todo este tiempo hemos visto enfrentamientos, escándalos, protestas y sin número de manifestaciones por causa de mal manejos por parte del gobierno. La vida, al menos en esta parte del mundo, está volviendo a activarse. No olviden suscribirse al canal, no olviden activar las notificaciones para ver cómo es vivir en Australia, para ver cómo es ESCO Australia. Chao, chao.